El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Aquí tenemos a un representante de la justicia social. Me gusta. Al señor Juan Arturo Recio, que ha estado en el tintero esta semana por un artículo publicado en ESPN Dominicana. ESPN.com.do. Publicaste esta semana, ¿qué día fue, Juan Arturo? Buenos días. El martes, pero probablemente ya tú no lo encuentres en el portal. En el Reader, porque uno va metiendo información todos los días y va sí. saliendo la información vieja. ¿A qué obedeció esta publicación, hermano? ¿Cuál era la intención de ESPN cuando publica esto? ¿Qué motiva la publicación? Mira, básicamente todo el mundo sabe, junio es el mes del orgullo LGBT. Obviamente en reuniones que uno tiene con los temas editoriales, se habla, oye, se puede tocar este tema, podemos buscarlo. Obviamente uno entiende que en este país hay libertad de expresión y que uno si investiga correctamente y si hace un trabajo periodístico que vale la pena, pues la información que se obtenga vale la pena compartirla, valga la redundancia. Entonces, iniciamos tratando de buscar atletas identificados con esta comunidad que quisieran básicamente hablar sobre su experiencia a nivel general en el deporte. Ni siquiera era, y si el que lee la nota y se detiene a leerla más allá del título, se va a dar cuenta que lo que se habla ahí es que hay que crear espacios de diálogo. Dice, a pesar de los avances sociales que ha vivido el país caribeño, todavía se mantiene como tabú referirse a temas relacionados con miembros de la comunidad LGBT dentro del deporte. Eso es correcto. Que todo el mundo sabe que aquí hay beisbolista, basquetbolista, en el voleibol ni hablar. Eso es una plancha de hacer tortilla y lo primero que debes hacer tú para jugar voleibol como hombre es pájaro. Eso dijo alguien que yo conozco, sí. Digo, la gente que yo hay excepciones porque yo tengo un todavía. primo que jugó en la selección que rompe las reglas, pero él es la excepción y no las reglas. Ah, bueno. No, yo sí conozco a alguien que trabajó. Él jugó por el tamaño. Voleibol, que conozco a alguien que trabajó muchos años junto con el voleibol a nivel nacional y me hizo un comentario similar a eso que tú acabas de decir. Pero tú sabes que es interesante. Yo estos temas, ya yo dejé de enfocarme en eso porque esto se ha vuelto una locura. Sí, definitivamente. Esto es un tema que de verdad polariza mucho. No hay espacio de conversación abierta donde uno pueda dialogar. Yo soy de los que cree que tu sexualidad no define necesariamente quién tú eres. Correcto. Si eres buen atleta, ni mal atleta, etcétera. Tú te acuestas en eso y punto. Yo creo que el fuerce con esto viene más como una cuestión que se ha vuelto esencialmente político que como una cuestión esencialmente de integración social y de apertura hacia el respeto a la individualidad y a la libertad de cada persona. Es como yo lo he visto porque hablo de la experiencia. Claro, entonces el tema, y eso es lo que a mí me dio mucha risa, porque obviamente del martes para acá las dos personas más odiadas de República Dominicana somos Danilo Medina y yo. Ajá. Entonces, si tú lees la nota, yo vuelvo a decir. Sigue diciendo, República Dominicana es un país cuya evolución social se encuentra en pañales. A pesar de haber obtenido su independencia en 1844, las circunstancias históricas impidieron hasta la caída del régimen del dictador Leonidas Trujillo. Dices tú ahí en el segundo párrafo, en la década del 60, que iniciara algún semblante de vida democrática. En el siguiente afirmas, como consecuencia, criterios como la igualdad de los derechos humanos, el regreso de la dignidad humana, la libertad de culto y creencias o la aceptación de la diversidad no se han podido desarrollar en la misma forma que otros países, en especial los del llamado primer mundo. Yo creo que eso es un argumento justo, centrado en la realidad. Sí, sí. Nosotros no tenemos muchos años de vida democrática. O sea, ciertamente. Aquí hay yo hablaba eso ayer con un amigo en una entrevista que estábamos hablando de que aquí se habla mucho de libertad de expresión. Hemos tocado el tema de los imbéciles del Senado que están promoviendo una ley que entra en conflicto de manera frontal y directa con estos principios que están establecidos en la Constitución. Pero cuando tú te sientas a hablar con cualquier persona, siempre te dice una expresión que a mí me llama la atención. Dice, la libertad de expresión tiene límites, pero los límites que ellos argumentan, a lo que ellos recurren, no son lo que puedan establecer la ley, son lo que ellos establezcan. Claro. O sea, fíjate, ellos dicen, la libertad de expresión tiene límites,
Fue como cuando me suspendieron, que yo le dije a la gente de la comisión, a su presidente, que él se estaba pasando por el callejón de Regina, el artículo 49. Entonces él apeló al párrafo. Y yo le dije, es que el párrafo lo pusieron los políticos para tener ese mismo argumento cada vez que de manera discrecional y que le dé la gana, ellos censuren a alguien, decir de manera subjetiva, bueno, lo que pasa es que él atentó contra la buena costumbre y la moral de la República Dominicana. Entonces, el párrafo lo ponen para eso. Claro. Entonces, cuando tú discutes en República Dominicana sobre libertades, que la libertad no es ser irresponsable, la libertad trae responsabilidad del individuo, obviamente. Es difícil porque la inmensa mayoría de las personas tiene en su mente estructurado que la responsabilidad o lo que tú puedes hacer con tu vida es la sociedad que te lo dicta. Y no es así. Comenzando por lo que tú hagas en tu habitación. Claro. Ahora, hay límites. ¿Cuáles son los límites, digamos, de lo que tú hagas? Bueno, tú te puedes acostar con quien tú quieras, pero ese con quien tú te quieras acostar debe tener primero 18 años. 18 años, porque la ley lo establece. Sí. Porque la libertad establece ser liberal no implica ser libertino, llevarte todo por delante. Aceptar que vives en una sociedad con reglas acordadas para vivir en paz. Para no salirnos a matar unos con otros, como decía un profesor. Entonces continúas diciendo. Muy bonita la manita de los dos pájaros agarrados. En el artículo dice. Sigue el otro artículo. En medio de todo esto ha tenido que desarrollarse la comunidad LGBT+ en el país, y a pesar de que tuvieron que luchar duras batallas sociales, en especial por la forma en que la sociedad le juzgaba, poco a poco han ido abriéndose los espacios necesarios para que sus miembros sean incluidos y respetados. Eso también es un argumento, yo entiendo que justo. Estoy de acuerdo con él también. Porque, y vamos a poner el ejemplo. Tú recordarás el año pasado, y aquí tocamos el tema de los dos jóvenes que dijeron que unos policías lo iban a trancar porque ellos iban agarrados de mano, o que se dieron un beso, algo así. Y tú hiciste la mención, esa oportunidad. Hice un comentario. Exacto. Hice la oportunidad de que incluso en los años 90 veían a dos hombres juntos y lo montaban y se lo llevaban preso. No solamente eso. Hay un chamaquito que es TikToker y él contaba su experiencia hace unos meses. No voy a decir su nombre porque aunque él vive su vida muy abierta, pero no quiero mencionarlo. Él contaba la experiencia de lo que le pasó en el malecón. Él estaba sentado al lado de su novio en el malecón. No estaban agarrados de mano. Y se le acercó un policía a decirle que lo iban a detener porque ellos estaban haciendo algo que se reñía con la moral. Usualmente la policía hace esto porque ellos entienden que el que anda de pájaro en la calle anda escondido de su familia. Entonces, cuando esto es lo que hacen usualmente, me lo dice un pájaro de larga data, Cuando hacen esto, entienden ellos que tú andas en la calle haciendo algo que no haces en tu casa y que no saben. Entonces, lo que hacen es utilizar eso para extorsionar. Te voy a llevar preso, usted está violando la moral, la vaina y la cosa. Y como hay mucha gente asustadiza que anda en un closet de acero, entran en ese relajo, a veces 3, 4 mil pesos para que no lo jodan. Eso es cotidiano en República Dominicana. Eso es una realidad. En los 90 aquí habían 2 discotecas. Disco Free y una que estaba en la Ortega y Gasset, que creo que era Disco Free, la otra que estaba en el malecón, que no era Cha. Aquí la policía hacía redada en esas discotecas de recaudación de dinero. Paraban un camión, se metían a la discoteca y a todo el que veían asustadizo, ¡prum! Para adentro. Para adentro. Cuando llegaban allá al destacamento, tú sabes que si tú no nos das algo, que te vamos a llamar para tu casa, anota el número de tu casa ahí. O se le olvida a la gente el episodio del año 2007, cuando un grupo de jóvenes estaban en un bar en el bulevar, que el sacerdote que dirigía esa parroquia montó un operativo con prensa incluida, una reunión que tuvieron en junio de ese año y un grupo de jóvenes por el mes del orgullo, y fue el noticiero del 11, el noticiero del 7, con todas las cámaras, y se llevaron presos todos esos muchachos que no estaban haciendo absolutamente nada que no fuera a compartir en ese bar. Es verdad lo que tú estás planteando. No es mentira. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos nosotros que ver y decir, es necesario que esto se hable. Desde la perspectiva que sea. Tú lo estás haciendo desde el deporte. Yo lo vengo hablando desde hace años aquí en el programa. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la locura que esto se ha convertido. Y estoy de acuerdo contigo ahí. Eso es otra cosa. La sobremariconización de la sociedad. No, espérate. Yo soy un ente de derecho, un sujeto de derecho,
tengo mis garantías, yo puedo hacer lo que me da la gana con mi vida, tampoco tengo que vivir con miedo y oculto porque tú no estés de acuerdo como el color del pelo que yo me pongo, o si tengo tatuaje, o si tengo el pelo largo. Ese no es mi maldito problema. Voltea la cara. En las sociedades donde la tolerancia se practica, que es una frase que yo, una expresión que no me gusta usar, la gente mira para otro lado. Le vale para dos. Y vuelvo y digo, tú vas a seguir leyendo la nota y el espíritu de la nota es exactamente eso que tú acabas de decir. Viejo, hay que crear los espacios para conversar. Es para conversar solamente. Yo no estoy hablando de cuotas, como se nos acusó. Tienen que haber 5 maricones por cada 10 trade. Yo no hablo de cuotas, yo no hablo de que hay que asegurar puestos a nadie. Yo soy uno de los principales creyentes en la meritocracia. Si usted trabaja y se lo merece, a usted hay que dárselo. Y es que es un concepto, el concepto de meritocracia se confunde muchas veces. La meritocracia es, en el ámbito político, el gobierno de los más aptos. Y eso, hay tigres que pero hay otra vertiente de la meritocracia, es que tú construyes el mérito por el cual estás ocupando la posición. O sea, tú a través del tiempo te ganas esa posición trabajando, sacrificándote, etcétera, y llegas ahí porque tú trabajaste y luchaste para eso. Correcto. Yo también defiendo eso. Y creo que ese debe de ser, eso es un pilar esencial que nos ha traído donde estamos. De hecho, tú lo has dicho con el tema siempre de los políticos y las críticas que hace. Al político no le gusta la meritocracia. No, para nada. Al político le gusta lo fácil. Lo fácil. Entonces, te dan $1 millón de pesos, hay otra vez en tu campaña, me hay que nombrarme. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil del mundo. Dice en el siguiente párrafo, en el país no se han hecho estudios o investigaciones que reflejen el número real de dominicanos que se identifican como miembros de la comunidad LGBT, bla, 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 bla. Pero es un secreto a voces que múltiples selecciones deportivas cuentan con varios integrantes entre sus filas. Esa me gustó. Las preferencias o identificación sexual de los individuos no parecen afectar en nada su relación con sus compañeros de equipo o entrenadores, pero sí parece causar complicaciones hacia el exterior. Dices en el otro párrafo, en un intento por comprender la situación de los atletas dominicanos que pertenecen a la comunidad, en detalle, ESPN Digital tocó la puerta de múltiples deportistas en varias disciplinas profesionales y semiprofesionales y amateur, y en todos los casos la respuesta fue la misma. No hay comodidad para hablar sobre el tema con el exterior y prefieren no dar respuesta a entrevistas que pudiesen llevar a que alguien fuera de su equipo los reconozca. Y si sigues leyendo el párrafo siguiente, lo que establece es... La sensación que se percibe al abordarles sobre el tema es que existe temor por posibles represalias en contra de estos y que no puedan continuar practicando su disciplina, en especial entre aquellos que pertenecen a combinados profesionales. Vuelvo y digo, el espíritu de la nota, y es el tema de detenerse a leer y no llevarse de las olas. Si tú te detienes a leer, la nota habla exclusivamente, o es el espíritu de la nota, abrir espacios de conversación. Sí. Cierras en el final, no voy a saltar par de párrafos porque son reiteraciones de cosas que ya has dicho antes. Dice que el deporte es un espacio para mejorar la salud de en todos los ámbitos, para combatir, compartir con compañeros, para crecer y en muchos casos para representar con orgullo la bandera de un país. La República Dominicana ciertamente ha mostrado avances cuando se refiere a la igualdad entre personas, sin importar preferencia o identificación sexual. Pero queda mucho trabajo por hacer y el deporte del país no escapa a esta realidad. Tan simple como eso. Tan simple como eso. No hay ninguna invitación. Recuerda que... Pero es positivo ese artículo. Recuerda que aquí en República Dominicana tenemos dificultad para escucharnos. Sí, para escucharnos, para debatir, porque lo importante es la razón, montarse, atacar. Mira, y una de las cosas, el mismo tema de la diversidad de pensamientos. 2 de los integrantes de nuestro equipo son personas muy creyentes, muy religiosas. Y antes de publicar cualquier tipo de artículo de esta situación, yo les consulté para saber si se sentían cómodos con la idea. Y les mostré, esto es lo que se va a publicar. ¿Por qué? Porque la inclusión y la diversidad va en todos los ámbitos, incluidos el ámbito de la creencia. Y eso se lo respeto a la gente como tú no te imaginas. Por eso, al final del día, la reacción que hubo con la nota, la forma en la que nos atacaron,
de manera despiadada la forma en que dieron mention, Lo que pasa es que eso es... sacaron, perdón, a relucir lo de diciembre. Por eso que no te Sí, quieren, sí. glorioso. Tú sabes que, espérate, yo lo que he analizado, y es que ahora mismo el mundo está crispado, sobre todo porque entiende, o sea, se siente a la defensiva, porque muchas personas, y ahí me incluyo, que siempre apoyamos a la comunidad LGTBIQ, que sé yo cuánto, ahora mismo vemos hasta dónde se han llevado las cosas. Sí. Y se ha la llevado verdad al que extremo del ridículo. sí, no, y que incluso personas como yo, que siempre los he defendido, me atacan a mí misma porque yo tengo que caerle atrás a absolutamente todo lo que ellos digan y yo no me siento así. Entonces, dada la situación, de verdad, y yo me incluyo en ese pensamiento, cada cosa que te dicen que tú ves, no, porque ahora hay que incluir a los LGTBI, ya uno está a la defensiva, ¿entiendes? O sea, gente que los apoyaba siempre, solo han ganado en contra. Mira, yo en eso he discernido claramente la diferencia entre el instrumento político Sí. y de confrontación que se ha convertido este tema y lo que originalmente era. Porque la gente no sabe que todo tiene un origen y que ese origen por alguna razón fue corrompido, fue tomado y fue transformado en una herramienta de confrontación política. Antes lo que eran marginados son ahora el poder hegemónico, que son los que dictan de qué puedes hablar, de qué no puedes hablar, de qué te puedes reír, de qué no te puedes reír, y que se inventan una serie de conceptos, criterios que son liberticidas y han creado una condición de puritanismo y de exclusión y buscando un trato privilegiado en estos aspectos que en las sociedades que queremos vivir en paz y en igualdad ante la ley y en dignidad humana no podemos permitir que un grupo de dementes, que son los que están detrás de la agenda, no los que son homosexuales, porque coger hombre es coger gusto diferente. Al final es una cuestión que tiene que ver con esos dos individuos. Si a usted no lo fuerzan a meterse en la cama con una persona, ese no es su problema. Ahora, es muy distinto que tú utilices la excusa de tu preferencia, de lo que tú eres, para querer granjearte poder político y económico. ¿Qué es lo que de esto está tratando? Esto no trata de libertad, porque si tratara de libertad, no persiguieran a los que piensan distinto, no acosaran, no se inventaran una serie de excusas para eso es lenguaje de odio, tal cosa, ese chiste me resulta ofensivo, que todos son inventos bien diseñados por gente muy inteligente para lograr ese control hegemónico de las narrativas, de las conversaciones, del pensamiento, etcétera, y lograr un control y un dominio de ciertos sectores de poder. Y donde quiera que esto ha pasado antes que acá, ha sido así. Los que están arriba se han preocupado por llegar al poder y después se olvidan de todos los pájaros que están abajo. Esa es la verdad. Ya cuadraron. Ya cuadran su vaina. Ya cuadraron. En Estados Unidos los homosexuales están siendo olvidados al extremo que los activistas de hoy le dicen a los de hoy le dicen, a los que ayer lucharon por muchas reivindicaciones, le dicen, lo que pasa es que ya ustedes pasaron a ser parte de la clase privilegiada. Ya ustedes, no hay que luchar por ustedes. Y la libertad y el respeto a la libertad es un continuo que no se detiene. Para todos. Para todos. Eso no es... la libertad de expresión, desde que se empezó a teorizar de eso hasta el día de hoy, es constantemente luchando con eso, porque la vocación del poder es callar y acallar las voces que son críticas. El discurso que le molesta o que pueda poner en peligro la estabilidad de la hegemonía o el control que tiene del poder. Entonces hay que estar constantemente recordándole a la gente, recordándole qué es la libertad de expresión, por ejemplo, que sociedades como la dominicana no lo comprenden, ni los políticos, ni los que legislan, ni los que se benefician de eso. Lo de los políticos, subráyalo y ponlo entre comillas, porque por algo metieron un párrafo en la Constitución. Tenemos por eso te digo, hay quienes los entienden, por eso ponen el párrafo para tener la discrecionalidad. Claro. Porque te tienen un artículo 49 con varios numerales que te dicen todo lo que el Estado no puede hacer
pero en el párrafo niegan todo lo de arriba. Y lo peor es que, y eso de la práctica de establecer moral y buenas costumbres, que está en varias leyes de la República Dominicana, nadie lo ha definido. Mira, ayer el presidente de el director de la Fórmula 1 se publicó un artículo el 9 de junio en un periódico de unos comentarios que él hizo sobre la actitud de algunos pilotos dentro de la Fórmula 1 y él dice, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. Dice Mohamed Ben Sulayem. Él hizo aclaraciones sobre la actitud de Hamilton, Vettel y otros. Dice, el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, se ha movido para aclarar los recientes comentarios controvertidos que hizo sobre la postura adoptada sobre cuestiones sociales por parte de los pilotos de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, Sebastián Vettel y Lando Norris. En una entrevista reciente para Grand Prix 247, el nuevo presidente de la FIA usó a Hamilton, Vettel y Norris como ejemplos de que los pilotos de Fórmula 1 no deberían imponer sus creencias en el deporte. Los múltiples campeones mundiales y Hamilton y Vettel han sido dos de los pilotos más francos de la Fórmula 1 cuando se trata de expresar sus opiniones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el medio ambiente, además de ser aliados de la comunidad LGBTQ+ y toda la vaina. Mientras tanto, Norris de McLaren habló sobre su lucha contra la ansiedad cuando hizo su debut en la Fórmula 1 en un intento de ayudar a más personas a hablar sobre su salud mental. Si bien no se refirió directamente a la entrevista, Ben Sulayem hizo una declaración en las redes sociales antes del Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. Dice, como piloto siempre he creído que el deporte como catalizador del progreso de la sociedad. Es por eso que promover la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión es una prioridad clave de mi mandato y de la misma manera valoro el compromiso de todos los pilotos y campeones por un futuro mejor. Según dice la entrevista, cita a Ben Sulayem, dijo que a Niki Lauda y Alan Prost solo le importaba conducir. Ahora Vettel conduce una bicicleta de arcoíris, Lewis es un apasionado de los derechos humanos y Norris aborda la salud mental. Todos tienen derecho a pensar, dijo él. Pero para mí se trata de decidir si debemos imponer nuestras creencias en algo sobre el deporte todo el tiempo. Soy de una cultura árabe, soy internacional y musulmán. No impongo mis creencias a otras personas. De igual manera, nunca, si miras mi operación en los Emiratos Árabes Unidos, dice él, además hay más del 34% de mujeres en la organización que él dirigió y 7 religiones, e incluso más cristianos que musulmanes. Estoy orgulloso de crear credibilidad y mérito, pero voy y planteo mis creencias. No, las reglas están ahí, incluso ahora que hay problemas cuando se trata de, por ejemplo, las joyas. Yo no escribí eso. Y yo creo que lo que él dice es aplicable a todo. Se puede conversar como tú lo planteas, pero lo que no ha crispado y lo que ha dividido la sociedad es que no estamos frente a gente que quiere conversar, sino que quiere imponer. Y eso tal vez es lo que está generando resistencia, o lo que yo le atribuyo, genera resistencia al artículo que tú escribiste, que está escrito en un tono muy reflexivo, muy centrado, digamos. Ni está en el extremo de allá, ni está en el extremo de acá, sino, señores, vamos a sentarnos a hablar. Para que el que quiera ser pájaro y quiera vivir su vida de pájaro siendo deportista, que lo sea, si es que lo quiere hacer. Y que eso no importe, que lo que importe sea su rendimiento en la cancha. Así de simple. O sea, y obviamente esa posición que el presidente de la FIA establece la comparto. Al final yo siempre he sido un abanderado de las libertades personales, que sin libertad personal no existe sociedad. Usted puede hacer y creer lo que usted le dé su gana, siempre y cuando eso no sea una imposición ni le cause daño a otro. Es tan simple como eso. Sí. Yo entiendo el punto que tú haces con respecto a que la sociedad está crispada por situaciones que se han dado, pero yo hago la pregunta, ¿no estamos todos absolutamente cerrados haciendo exactamente lo mismo? Ese es el problema. Ese es el problema. Todos estamos haciendo exactamente lo mismo. Es que todo el mundo se ha radicalizado en su postura. ¿Por qué? Porque antes, por eso, no sé si recuerdas cuando comenzamos la conversación, hice un pequeño histórico de cómo la sociedad se ha comportado. Sí. De cómo en el país las autoridades se han comportado y cómo lo siguen haciendo. Porque tú citaste un ejemplo del año pasado. ¿Tiene derecho la policía a meter preso a dos hombres por besarse? No, porque no es ilegal, no es un delito. Ni riñe contra la moral. ¿Tiene la policía el derecho de acercarse a dos jóvenes que están sentados en el malecón conversando y decirle que se lo van a llevar preso porque lo que están haciendo es inmoral? No, porque la ley no prohíbe eso.
Correcto. Entonces, esas cosas hay que denunciarlas y combatirlas. Ahora, lo que yo no puedo es, como homosexuales, yo quiero que a los niños le enseñen sobre homosexualidad. No, eso es un tema muy... de los niños que sean niños y que cuando si quieren ser pájaros desde que nacieron y se reconocen así, llegará un momento en que harán una revisión y una introspección y dirán, bueno, a mí me encantan los hombres, yo voy a vivir mi vida como lo que me encanta. Pero los niños que lo dejen jugar. Que sean niños. Los niños Que sean niños. Y así con todo. Yo no quiero ir a una iglesia a que me casen. Los evangélicos que rechacen y aborrezcan el pecado y que tengan su discurso, yo los respeto. Es el tema de las creencias, la diversidad de creencias. Si tú crees en eso, no hay problema. Ahora, en el momento en que tú dices que me hay que irme a dar 2 palos, con la fuerza del Estado, ya ahí es diferente. es distinto. O sea que ahora y ayer estaba leyendo algo al respecto, donde un sacerdote se metió en un lío ahora en Estados Unidos por eso mismo, Sí. citando que no, que el Levítico dice que a los hombres hay que matarlos, llamando. Yo vi el video y yo, ese tipo se metió en un lío. Obviamente hay cuestiones que son difíciles de conversar, Claro. cuando todos los que están participando en la conversación tienen las manos puestas en los oídos. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí. Divide y vencerás. Así En eso es que Eso, estamos. Así mismo es. Gracias, abogado. Pueden seguir a @JuanRecio_M para depositar su odio, mentira, y para hablar de todos De los temas, pajarería y etcétera. todos los temas jurídicos de interés. Yo venía a hablar del tema. Y la pregunta final, que hay muchos homosexuales interesados en saber, y más ahora que bajaste de peso, que si tú no te animarías a dar el primer paso y ser tú uno que te anime a estar con ellos. No, gracias. Uy, no, gracias. Soy un hombre felizmente casado con mi señora esposa. Pero nunca oye. he visto con malos ojos a algún hombre que diga, qué bueno te es tigre. Este tigre, Capitán América. Capitán América. Ese tigre pone a uno le cualquiera. tiembla la heterosexualidad. Digo, en mi caso no me tiembla. Sí, no, pero La inexistente. La inexistente heterosexualidad dentro de mí. pueden seguir en Juan Recio M, tanto en Twitter como en Instagram. Y vamos a conversar de temas jurídicos de interés. Yo venía a hablar de algo bastante interesante, lo que está pasando con el expediente de Orlando Jorge Mera, las declaraciones de su abogado. Vamos a darlo para la semana Que me Vamos a dejarlo dijeron, para la semana que viene. leí a un abogado muy respetado por mí decir que el abogado de Miguel, ¿qué se llama? De la basura. Ivo, Ajá. Ivo René. De Ivo, Ajá. que Ivo es un excelente penalista. Él y- es muy buen penalista. Sí. Y yo sé a qué viene lo que él La dijo. declaración. Lo que él dijo, aunque yo no la comparto. No la comparto porque yo tengo otra visión jurídica de cómo defender este caso. El amigo mío, él lo que me dijo, lo que hay que sentar a escuchar, que es lo que Claro, él va a decir. exacto. Porque que Eso fue que lo que muy yo buen- eso fue lo mismo que yo dije. Hay que ver qué es lo que él va a decir y qué tipo de defensa él va a hacer, porque una cosa es tú defender a una gente y decir, no, él no es completamente responsable, y otra es decir, sí, él es responsable, pero Lo que se ha leído hasta ahora del expediente parece que lo que está estableciendo como teoría el Ministerio Público. el Ministerio Público es muy sólido. Sí. Lo que yo he leído A mí hasta ahora. la acusación que Como Van yo vi Intel. ha sido bastante sólida, pero al final del día, Hay que para oír. saber qué es lo que se plantea, faltan meses. Él va a durar, a él le van a echar 30. Mira, eso no se lo quita a nadie. a él. El Ministerio está buscando 40 y tiene mérito esos 40 que están pidiendo. Yo con 30 me conformo. ¿Tú sabes qué es lo que yo creo? Se van a dar 20. Pero yo lo explicamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene tocamos ese tema. Ya venimos, no te vayas. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.